Hola alumnos, en este video vamos a repasar algunas cuestiones que ha dejado el trabajo práctico número 2, que el objetivo es desandar las cuestiones que tienen que ver con paralelismo y perpendicularidad de rectas, ¿sí? En particular recibí una consulta que tiene que ver con el punto número 8, de poder encontrar la ecuación eh, de la recta perpendicular a una dada y que pasa por un punto también dado, ¿sí? Se han linkeado algunos videos que han servido como consulta, pero bueno, vamos a ver si podemos, con este video que yo les deje, se puede entender bien la situación, ¿sí? En primer lugar, hay que decir que, bueno, hay que reconocer básicamente qué son dos rectas paralelas y qué son dos rectas perpendiculares y cuáles son sus características, ¿sí? Para decir que el concepto de paralelismo está en cada uno de la vida, en muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, los conceptos que tienen que ver con figuras geométricas que tienen lados que no se cortan o sus proyecciones no se cortan. Entonces, el concepto en cada una de las cosas que nos toca ver día a día es un concepto de rectas paralelas. Por ejemplo, dos calles cuyas proyecciones no se cortan, la forma de las casas donde vivimos, ¿sí? Eh, Cualquiera de los habitáculos que construimos, los objetos que construimos, ¿sí? El concepto de recta paralela son dos rectas que sus proyecciones, si prolongamos sus proyecciones, no se cortan, ¿sí? Y después el concepto de recta perpendicular, que es rectas que sí son secantes, significa que se cortan, pero se cortan no de cualquier manera, sino formando ángulos de 90 grados, ¿sí? Este es el concepto que está subyaciendo dentro de los ejercicios planteados, ¿sí? El concepto de una recta y de otra que son rectas paralelas, y el concepto de otras rectas que puedo decir que se cortan, C con A, pero formando cuatro ángulos de 90 grados. Y eso se denota de la siguiente manera: C perpendicular a la recta A o A perpendicular a C, la relación es indiferente en la dirección, ¿sí? O de la misma manera puedo decir que C es paralela a D, ¿sí? Que no se corta. Bien, y este tipo de formas rectangulares son las que nosotros vemos en la vida cotidiana en un montón de aspectos, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos ver eso y qué significa eso dentro de las cuestiones del campo geométrico? ¿Cómo las relacionamos con el campo algebraico, con las cuentas y con las expresiones, con las ecuaciones más que nada? Eh, bueno, lo que yo puedo ver es que en un sistema de ejes, cartesianos, ¿sí? Una recta, ¿sí? Va a formar un ángulo con la horizontal o también un ángulo con la vertical. Es lo mismo, pero vamos a considerar solamente el eje de las X, ¿sí? Y si dos rectas son secantes, significa que se cortan en un punto aquí, el ángulo que forman con la horizontal en este caso es distinto, ¿sí? Como se puede ver, ¿sí? Aquí está exagerado para que se note, ¿sí? Entonces, en consecuencia, decir, si esta recta A forma este ángulo con la horizontal, una recta paralela, imagínense que eso es paralelo, que quedó bastante feo, ¿sí? B va a tener que formar el mismo ángulo, porque si son ángulos distintos se cortan. Entonces, en consecuencia, la lógica dice que para que no se corten, los ángulos que forman con la horizontal o con la vertical, si quieren, es lo mismo, tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, eso nos diría que la inclinación, cuán inclinada es esta recta, tiene que ver con que si dos rectas son paralelas, su inclinación es la misma. ¿Y dónde podíamos ver nosotros la inclinación de una recta? Pues lo veíamos en la forma explícita
Por ejemplo, usemos este ejemplo. 2/3 de x más 4. ¿Sí? La inclinación de la recta lo veíamos en la pendiente. ¿Qué pendiente significa eso? Inclinación. ¿Sí? Y la ordenada del origen me decía de dónde arrancar. O sea que una forma de graficar la forma explícita, lo voy a hacer pequeño aquí, es arrancar del punto 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, arrancar desde el punto 4, que es este punto. Y esta es una forma de graficar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el eje X y este es el eje Y, ¿sí? Y desplazarme tanto como me lo diga la pendiente. O sea, que esto es un camino de instrucciones para graficar usando la forma explícita. Yo parto desde el número que está solo y me muevo de la manera que me lo indique la pendiente, ¿sí? La pendiente me decía que yo debería hacer 3 hacia la derecha y 2 hacia arriba porque son los dos positivos, ¿sí? Entonces, a partir del 4, no me detengo mucho en la explicación, porque esto ya lo hemos visto antes, ¿sí? Me desplazo 3 hacia la derecha y 2 hacia arriba, ¿sí? Podría haber hecho 2 hacia arriba y 3 hacia la derecha y llegaba al mismo punto. Entonces, hago todo este caminito y desde donde partí hasta donde llegué, hago mi recta. ¿Sí? Bueno, esto continuaría y obviamente se forma cierto ángulo. O sea, este número que llamábamos pendiente era el número que representaba la inclinación, porque al variar estos dos números varía la inclinación de la recta. Entonces lo que yo puedo decir es que la inclinación, este ángulo que forma con la horizontal, está dado por esta combinación de números que llamábamos pendiente. Y este número es simplemente el número por donde pasaba en el eje de las y, que se llama ordenada al origen, o ordenada cuando la x vale 0 significa. Bien, ahora, ¿a cuento de qué viene todo esto? Bueno, que dos rectas van a ser paralelas si tienen la misma pendiente. Ese concepto tiene que ser claro. La pregunta es, ¿qué pasa con las rectas perpendiculares? Bueno, fíjense que yo a esto le puedo, bueno, vamos a alargar, y lo podemos ver de la siguiente manera, ¿sí? ¿Cómo hacer una variación en este caminito para que la recta, ¿sí?, justamente sea una recta perpendicular, ¿sí? Entonces, para que esto genere una recta perpendicular, vamos a tener que usar un ejemplo apoyados en nuestro amigo Pitágoras, ¿sí? Vamos a borrar. No voy a usar este ejemplo, ni este tampoco, ¿sí? Voy a usar un ejemplo que nos va a ayudar nuestro amigo Pitágoras para poder justificar por qué, cómo tienen que ser las pendientes de rectas perpendiculares, ¿sí? Supongamos que yo tengo, bueno, supongamos no, el triángulo pitagórico elemental es un triángulo, el denominado, el famoso 3, 4, 5. Sabemos que el concepto del teorema de Pitágoras se apoya sobre triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces fíjense que eventualmente yo puedo tener una recta que tiene pendiente 3/4, ¿sí? Supongamos entonces esta situación. Tengo una recta que tiene pendiente 3/4, ¿sí? 3/4 de x. Y hagamos pasarla por cualquier lugar, supongamos por 1, ¿sí? El gráfico de esa recta, usando la forma explícita, sería decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Para abajo no voy a necesitar mucho, pero voy a hacer algunos. 1, 2, 3, 4. Y hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
y para la izquierda lo mismo. 1, 2, 3, 4. Bueno, ustedes obviamente esto lo tienen que hacer con reglas. Yo estoy haciendo una explicación un poco... Para que el gráfico no se deforme y esto se vea verdaderamente perpendicular, la escala que tengo que usar sobre el eje X, sobre el eje Y, es la misma. Eso es una aclaración que hay que hacer porque si yo cambio las escalas, los gráficos se deforman, ¿sí? Entonces, este es el eje X y el eje Y. Voy a intentar explicar entonces por qué necesito o qué condiciones tiene que tener una recta que sea perpendicular a esta. Primero vamos a graficarla. Parto desde el 1, parto desde este punto 1 y tengo que hacer 4 hacia la derecha y 3 para arriba, o 3 para arriba y 4 hacia la derecha. En cualquier caso, 3 para arriba y 4 hacia la derecha, voy a ir a parar a este punto de aquí, ¿sí? Fíjense que hice 3 y 4 para la derecha, o 3 para la derecha, 4 para la derecha, perdón, y 3 para arriba. ¿Sí? Y llegué a este punto de acá. Entonces mi recta es esa que está ahí. Vamos a indicar que hice hacia la derecha 4 y para arriba 3. ¿Sí? A partir del 1. Ahora, ¿cómo generar una recta perpendicular? Bueno, fíjense que justamente ese es un triángulo, que es el triángulo 3, 4, 5, como el triángulo pitagórico. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo prolongo esto, obviamente? Si yo quiero generar una recta que sea perpendicular a esa, ¿sí? Para que sea una recta perpendicular, debería ser una cosa más o menos así, cortarse formando ángulos de 90 grados, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que sucede. Esta dimensión es 4, ¿sí? Esta dimensión es 4, ¿sí? Entonces, yo puedo verlo como llegar desde este punto, aquí tengo esta dimensión que es 3, 1, 2, 3, y vamos a relacionarlo de esta manera. ¿Sí? En vez de 4 para la derecha, ¿qué pasa si yo hacía 4 hacia arriba? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos a prolongar esto. 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. La pregunta es, este triángulo de aquí, ¿sí? Este triángulo de aquí, ¿cómo es comparado con este triángulo de aquí? ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Si yo veo las dimensiones de este triángulo que tiene de base 4 y altura 3, ¿cómo lo comparo con este triángulo que tiene base 3, si lo consideran esto como base, y altura 4? 2, 3, 4. Entonces sucede que estos triángulos, ¿sí? Este triángulo en particular, es igual que este triángulo, ¿sí? Consideré uno de base 4 y altura 3, en consecuencia, si esto tiene 4 y esto tiene 3, pues esto tiene que tener 5, por la relación pitagórica. 4, 3, esto debe medir 5. Entonces, en este triángulo de aquí, esto es 3 y esto es 4, entonces esto debe medir 5. ¿Sí? De la misma manera, puedo decir, bueno, que esto es un ángulo recto seguramente y esto también es un ángulo recto seguramente. Entonces, si estos triángulos, fíjense, son triángulos rectángulos, significa, los voy a pintar con otro color para que se note, este angulito que yo voy a marcar en color rojo es el mismo que este angulito que yo voy a marcar en este color rojo, ¿sí? Y este angulito que yo voy a marcar en azul es el mismo que este que yo voy a marcar en azul. O sea, y no solamente eso,
sino que si la suma de los ángulos interiores en un triángulo da 180, pero este ya vale 90, o sea que en resumen, si yo sumo un rojo más un azul, eso me da 90 grados, porque sumado a los otros 90 tengo 180. Y acá fíjense que como este es el mismo triángulo, rojo más azul da 90, más otros 90, 180. ¿Qué significa todo eso? Que aquí, como pueden ver, tengo sumados un rojo con un azul. Y dijimos que un rojo con un azul, ¿cuánto dan sumados? Pues 90 grados. En consecuencia, significa que si yo me desplazo 4 y 3, en vez de hacer 4 y 3, obtendría rectas que son perpendiculares, porque estos ángulos sumados dan 90 grados. Si esto es 90, esto es 90, esto es 90, esto es 90, las rectas son perpendiculares. Ahora pasemos en limpio todo eso. Sé que es un poco engorroso, pero pasémoslo en limpio. Si yo me desplazo 4 y 3, obtengo esta recta. Pero si me desplazo 4 hacia arriba y 3 hacia la izquierda, obtengo una recta que es perpendicular. O sea, que también pasa por 1, si quieren, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta L? Es esta que está aquí. Y ahora vamos a escribir la ecuación de una recta R. La ecuación de mi recta R, según lo que yo sé, es decir, bueno, la forma explícita es corta por 1, entonces va a ser más 1. Va a llevar x y aquí tengo que escribir una expresión de la pendiente que me permita llegar desde este punto hasta este punto, que dijimos que era 4 y 3. Entonces, los 3, en vez de hacia la derecha, acá me desplacé 4 hacia la derecha, ¿sí? Por eso el 4 va en el denominador. En este caso me voy a desplazar no 3, no 4, sino 3 hacia la izquierda. O sea que aquí va a haber un 3 hacia la izquierda. Y hacia arriba, 4 unidades. Acá era 3 hacia arriba, acá son 4 hacia arriba, ¿sí? Y ahí podemos decir que R y L ya probamos, usando el triángulo de Pitágoras, que estas rectas son perpendiculares. Ahora, entonces, ¿qué tienen estas rectas de perpendiculares? ¿Qué es lo que yo puedo observar en sus ecuaciones? Y acá viene lo importante. Dos rectas son perpendiculares si sus pendientes son invertidas y cambiadas de signo. Lo que intenté hacer con este video es explicar de dónde viene esa justificación, porque yo simplemente podría haberles dicho, miren chicos, las pendientes de las rectas perpendiculares son invertidas y cambiadas de signo y ya, pero eso sería un aprendizaje memorístico. Yo lo que intenté hacer acá es justificar por qué sucede eso, y lo hice con un triángulo pitagórico. Lo voy a repasar rápidamente. Si ustedes se desplazan 3 y 4, este tiene que ser 5 porque es un triángulo pitagórico. Si se desplazan 4 y 3, esto tiene que ser 5 porque es un triángulo pitagórico. Entonces, la suma de los ángulos internos, rojo con azul, tienen que ser 90 grados, para que sumado a los otros 90 dé 180. Es una ley de los triángulos. En este caso sucede lo mismo, y de esa manera me quedan dos ángulos que sumados también dan 90. Estoy justificando que estos movimientos generan dos rectas perpendiculares. Luego escribo las ecuaciones y me descubro que los números que conforman sus pendientes son invertidas y de distinto signo. Que ese es el principio que voy a usar en todos los ejercicios donde yo tenga rectas perpendiculares, ¿sí? Bien, ahora en el próximo video vamos a ver específicamente el ejercicio 8, cómo es que se realiza usando este concepto de rectas perpendiculares con pendientes invertidas y de distinto signo, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.